Amén. Dele un aplauso fuerte para el Señor Jesucristo. Qué bueno es el Señor que nos da esta bendición en esta preciosa mañana de estar reunidos para alabar y exaltar su precioso y maravilloso. Hermanos, les damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Esperamos se sientan bien entre nosotros y también agradecemos a aquellos que nos siguen por las redes. Que Dios les bendiga en sus hogares. Dios bendiga a los músicos, a los cantores, que son una grande bendición. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana, Señor, que usted nos concede de estar aquí reunidos, pidiéndote, Señor, que usted bendiga al dador alegre, reconociendo, Señor, que sin ti las bendiciones no existirían. Padre, nosotros estamos tan confiados en tu palabra, y tú dices en tu palabra que tú abrirás las ventanas de los cielos y que derramarás bendición hasta que sobreabunde. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. ¿Alguien le da un aplauso fuerte al Señor? Vamos a ir a la palabra del Señor y compartimos este pensamiento en el Salmo 40, en el verso 1, un versículo muy conocido por nosotros. Vamos a ver si lo podemos leer todo a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi oración. Tomen sus lugares dándole gloria al Señor. Vamos a hablar sobre el tema el tiempo de Dios. El tiempo que Dios nos presta aquí en la tierra es maravilloso para nosotros. Hay, según, ¿verdad? Existen varios tiempos, pero uno es el tiempo del hombre y también el tiempo de Dios. El tiempo del hombre es llamado Cronos, que hace referencia al tiempo humano que podemos medir, calcular, considerar, basado en nuestras referencias temporales de la vida. Ese es el tiempo nuestro. Si nosotros vamos a hacer un consideramos el tiempo. Bueno, hay mucha presa, se dice aquí en Costa Rica, ¿verdad? En Panamá se dice mucho tranque. Y consideramos el tiempo que vamos a durar para llegar. Ese es el tiempo de nosotros. Ese es el crono, lo que nosotros consideramos el tiempo humano. O sea, si vamos a hacer algo, consideramos cuánto tiempo calculamos para hacerlo. Pero el tiempo de Dios es perfecto. Este se llama Cairo. El tiempo de Dios es perfecto y Él está en el momento exacto. Él nunca se adelanta y nunca se atrasa. Él es perfecto en su voluntad. Nosotros podemos fallar. Yo le puedo decir a usted, hermanos, voy a llegar a tal hora, pero sucedieron cosas en el camino inesperada y yo le puedo fallar a usted y llegué tarde.
Pero Dios, amados hermanos, en toda la existencia que nosotros conocemos a través de la Escritura y el tiempo, Dios nunca ha fallado jamás. Alguien le da gloria al Señor. Y estoy seguro que nunca fallará jamás tampoco. Entonces nosotros encontramos aquí que entendemos claramente que el hombre en su tiempo pues puede fallarle a cualquiera, pero Dios es perfecto para con nosotros. Sin embargo, nosotros somos llamados cristianos a dejarnos, hermanos, llevar por medio del Espíritu Santo. Y la Escritura nos dice que el Espíritu del Señor, que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Si nosotros consideramos que somos cristianos, deberíamos de entender también en la voluntad de Dios y adaptarnos al tiempo de Dios. En ese momento en el que Dios actúa, en ese momento en que Dios se mueve, en ese momento en que Dios hace las cosas perfectas, deberíamos nosotros de movernos también en el Cairo, porque tenemos el Espíritu de Dios. Pero existe un problema, amados hermanos. Dice la Escritura en el Salmo 31, en el verso 15, dice: en tus manos están mis tiempos. Líbrame de la mano del enemigo y de los perseguidores. En las manos del Señor están nuestro tiempo. Si realmente nosotros adoramos y exaltamos al Señor, deberíamos movernos también en el tiempo del Señor. Pero para esto, amados hermanos, necesitamos entender sobre el tiempo perfecto de Dios. Así como todos los caminos de Dios son perfectos, porque Él no se atrasa ni llega tarde jamás. Entendemos entonces que de nada nos sirve a nosotros apurarnos o querer apurar el tiempo de Dios, porque no lo vamos a lograr. El Salmo 18, el verso 30 nos dice: en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en Él esperan. Entonces el Señor es perfecto en sus caminos. La naturaleza humana puede hacer que sea algo difícil esperar el tiempo perfecto de Dios. Pero su palabra nos deja claro que Dios se complace con nosotros cuando dejamos y nos ponemos en sus manos perfectas. Dice el Salmo 37 en el verso 7: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. O sea, no te alteres, no te desesperes, no te vayas a buscar la forma de solucionar tu problema si no es el tiempo de Dios. Porque cuando nosotros confiamos en el Señor, nuestro corazón está apegado a Él. Renunciamos nosotros a depender de nosotros. Nos despegamos de la naturaleza humana y nos apegamos a la voluntad de Dios para confiar plenamente en nuestro Dios, porque Él es bueno para con nosotros. Ahora, yo sé que
esto es un poco complicado. Hay un canto que dice: esperar en Dios difícil sé que es. Y dice, mi mente dice no, no es posible. Es algo importante que nosotros entendamos en esta mañana. Pero para que usted pueda comprender lo que le estoy diciendo, vamos a poner unos ejemplos bíblicos que nos ayudarán a entender que cuando nosotros nos aceleramos, cuando nosotros queremos hacer que las cosas de Dios sucedan a la hora que nosotros queremos, podemos dañar todo lo que Dios tiene planeado para con nosotros. Y no es culpa de Dios, sino que no supimos esperar en la voluntad del Señor. Vamos a mirar un caso que se encuentra en el libro de Génesis capítulo 15. Encontramos el caso de la promesa de Dios de Abraham y cómo Sara, queriéndose adelantar al plan de Dios, cometió un gran error y tuvo que pagar sus consecuencias. O sea que cuando nosotros hacemos algo fuera de la voluntad de Dios, tarde que temprano vamos a pagar los errores. Paz de Cristo, hermanos. Por eso nosotros siempre debemos de orar al Señor que Él nos permita estar en su voluntad. Porque el enemigo se va a meter para que nosotros no entendamos el plan perfecto de Dios. Él va a querer engañarnos a nosotros y distraernos para que nosotros nos movamos en la voluntad nuestra. Y Él va a querer hacer que todas las bendiciones que Dios tenía para con nosotros las perdamos. Ese es el plan del enemigo. El Señor lo reprenda. Entonces nosotros debemos de orarle al Señor que en su infinita misericordia no nos permita adelantarnos a sus planes. No, Señor, concede que en mi mente y mi corazón, en mi espíritu, yo pueda entender en qué momento debo de actuar para engrandecer y exaltar tu nombre y esperar en tu voluntad. Pero también debemos de orar que no deberíamos de atrasarnos al plan de Dios. Porque a veces la pereza, el desánimo, el cansancio y muchas cosas nos roban lo que Dios ya tenía preparado para nosotros. Dice el texto: luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este. Pues le está hablando a Abraham, porque cuando Dios le habla a Abraham que le va a dar un heredero, un hijo, él piensa, como ya su vida no, humanamente no puede tener hijo, por las razones que sabemos, que Sara era estéril y que ya había pasado la costumbre de las mujeres. Entonces Abraham piensa que Dios le va a dar a alguien de los esclavos para que fuera su heredero. Pero Dios le habla claramente a Abraham y le dice: luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Claramente Dios le habla a Abraham. Dice el verso, capítulo 18, verso 10. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Alguien da gloria al Señor. Mire, hermano,
tiene que tomar en consideración la palabra del Señor. El Señor le dice a Abraham: no te heredará ningún otro, sino un hijo tuyo. Le está hablando claramente. Y luego le afirma y le dice: de cierto volveré a ti, y Sara, tu mujer, tendrá un hijo. ¿Está clarito, hermano, sí o no? Pregunto, ¿está claro la palabra sí o no? ¿Qué tenía que hacer Abraham y Sara? Esperar. 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 Y Abraham y Sara era lo que deberían de hacer. Pero sabemos bien cómo, hermanos, sucedió el problema. Porque si esperar en Dios fuera fácil, todos gozaríamos de las tantas bendiciones que Dios tiene para con nosotros. Pero todos sabemos que esto es difícil, esperar en la voluntad del Señor. Su hijo está enfermo. El doctor dijo: no hay remedio, no se puede hacer nada, lléveselo para su casa, va a morir. Pero Dios le promete a usted que su hijo va a vivir, y usted está desesperado para que su hijo sane, pero no sana. Pero hay una palabra de Dios que le ha dicho que va a sanar. Pero usted está entre su vida, su humanidad, esperando ansiosamente que su hijo se recupere, pero no lo es. Y nosotros batallamos en ese momento. Todos batallamos. Paz de Cristo. Marta y María le mandaron a decir al Señor: regresa pronto porque tu amigo Lázaro está enfermo, está grave. Y ellos esperaron al Señor, mas el Señor no llegó en el momento que Marta y María le esperaban. ¿Por qué no llegó? ¿Por qué es tan difícil esperar? ¿Por qué se nos hace complicado esperar en la voluntad del Señor? Es difícil. Según, hermano, el pasaje, Sara, cuando le pide a Agar o a Abraham que se junte con Agar para que tengan un hijo, dice que habían pasado 10 años en la que Dios le había prometido el hijo. Habían pasado 10 años para que Sara y Abraham estuvieran. No había llegado su hijo. Y me van a perdonar aquí algo que voy a decir, pero a veces las mujeres se desesperan más que los hombres. A veces, estoy diciendo a veces, no siempre. Se dañó un tubo allí y la señora dice: ¿cuándo lo vas a arreglar? Ya lo voy a arreglar. Deja que lo voy a arreglar. ¿Y cuándo lo vas a arreglar? Se desesperan porque quieren ver las cosas rápidas. Eso no es todo el tiempo, para que no me vean mal. Pero la mayoría de las veces las mujeres son muy desesperadas. Y dijo un predicador aquí entre nosotros que esa es la razón por la que Dios hizo a la mujer de último. Después de haber creado todo, hizo la mujer para no complicarse la vida. No sé si eso será verdad, pero Sara, hermanos, y es que, hermana, es la verdad. Estoy diciendo que es la verdad que Dios hizo a la mujer de último. ¿Sí o no, verdad que sí, hermano? Después de haber creado todo, hizo a la mujer. ¿Por qué cree que no la hizo de primero? Para no complicarse. Paz de Cristo. Sara, pasan 10 años y no hay hijo. Entonces Sara busca una solución humanamente
y le dice a Abraham que se junte con Agar, la sierva, la sirvienta, la esclava, para que tuvieran un hijo con ella. Y según en ese tiempo la esclava podía tener un hijo, y cuando iba a dar a luz lo tenía a los pies de su ama, y esto representaba un hijo para la familia cuando eso sucedía. Pero recordemos que la palabra de Dios es la verdad. Usted no puede jugar con la palabra del Señor. Ella es la verdad y no se puede cambiar ni negociar. Aunque todas las cosas estén en contra de nosotros, si Dios nos ha dado una palabra, vamos a esperar en la voluntad del Señor. Alguien le da un aplauso fuerte por el Señor. El Señor le había dicho a Abraham: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Punto y aparte. Hay que esperar. Hay que esperar. Y otra vez le dijo: de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida. Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Sara. No le dijo: vaya pensando a ver a qué mujer busca por ahí para que supla la necesidad. No, Señor. La palabra es la palabra y nosotros tenemos que esperar pacientemente en el Señor. Ahora, yo les voy a decir la verdad. El problema no es Sara solamente, porque muchos somos buenos para culpar a la señora cuando algo sale mal. Pero ¿qué hay de Abraham? Aquel no tenía carácter de hombre para decirle a Sara: esto no es así, Sara. Dios no nos dijo que hiciéramos lo que tú estás diciendo. Nosotros tenemos que seguir esperando en la voluntad de Dios. No, pero a él le agradó también la cosa. Hay que meterse con la otra mujer. Pues parece que por ahí puede estar el camino fácil. Hermanos, no busquemos atajos. Los atajos nos van a perder. Nosotros tenemos un camino por donde debemos de andar y no debemos de desviarnos de él. No busque las cosas fácil. No trate de cuestionar lo que Dios ha dicho jamás. No, porque usted va a tener un gran problema después. Se lo aseguro. Si usted no hace la voluntad del Señor, va a tener un grande problema en su vida. Y por eso nosotros tenemos que cuidarnos de andar en la voluntad de Dios. Abraham es culpable también. ¿Por qué? Porque él hubiera dicho a Sara: Sara, esto no es así. Y aunque tú me obligues, no voy a vivir con esa mujer, porque yo sigo esperando que tú eres la mujer donde van a ser el hijo. No, pero él es cabezón también. Y se fue por allí. Y Abraham, hermanos, se metió con Agar y nació Ismael. Ok. Qué bueno es cuando nosotros tratamos de ayudar a Dios, porque la final nos va a ir mal. Miren, hermanos, yo me crié en el campo y mi mamá era la que se encargaba de criar las gallinas, y mi mamá echaba las gallinas con sus huevillos, y llegaba el momento que nosotros oíamos la gallina alegre, porque los pollitos comenzaban a picar el cascarón del huevo. Ellos comenzaban a picar y ya se miraba el huequito por donde el piquito del pollito estaba saliendo. Y nosotros alegres nos íbamos, chiquillos, traviesos,
nosotros alegres, ya van a ser los pollitos, nos íbamos y para ayudar al pollito le quebrábamos el cascarón y le arrancábamos el cascarón, pues todavía estaba pegado, porque no era el tiempo de salir. ¿Y qué sucedía? Se moría. En vez de ayudarlo, se moría. No era el tiempo. Él va a salir al momento exacto. Usted no lo tiene que ayudar. Usted no le tiene que romper el cascarón. Usted no tiene que sacarlo, porque va a dañar los planes perfectos de nuestro Dios. Alguien le da un aplauso al Señor. Sí, es cierto que nació Ismael con Agar. Pero mire lo que dice el verso en el capítulo 16, el verso 4. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, ¿qué dice, hermano? Miraba con desprecio a Sara, su señora. Todavía no ha nacido, solo está embarazada, pero ya Agar está diciendo: yo soy la señora, yo soy el que tengo el hijo, y tú eres una estéril que no puede tener hijos. Y comenzó el menosprecio de Agar para Sara, al punto de llegar que Sara le pide a Abraham que despida a esta mujer y que se vaya. Todos conocemos la historia, que Agar, embarazada, salió por el desierto de Berseba para cruzar y llegar a Egipto. Pero cuando iba por el desierto, el Señor le habló a Agar y le dijo: regrésate a tu casa donde tu ama y sujétate a ella, porque en el vientre, lo que tú andas en tu vientre, es una gran nación. De allí nacerá una gran nación. Pero los conflictos, hermanos, una mujer celosa es terrible. Gracias a Dios que aquí no hay ninguna de ellas. Pero con justa razón. Pero también por razón, pero porque ella, Sara, se metió en el problema. O sea, adelantarse a los planes de Dios va a traer grandes consecuencias en su vida. No, es que esta señora no se quiso arreglar y por eso me tuve que dejar con ella. Tan fácil es. ¿No se acuerda cuando hizo un pacto aquí en el altar, que hasta que la muerte los separe? Ahora está diciendo: es que no me puedo llevar con ella, y lo mejor es que nos separemos. ¿Separémonos de qué? Las consecuencias del pecado van a ser fatales. Ahora Sara, dice la escritura, que Agar miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mira mi afrenta sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. ¿Qué juzgue Jehová? Todavía andamos buscando como que Dios se acomode a lo que nosotros estamos. Que juzgue Jehová pues tú fuiste la culpable. Tú tienes que pagar el precio del pecado. Tú tienes que pagar el precio de no esperar en la voluntad del Señor. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di a mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Sara se enfermó de celos. Hombre, si Agar era una mujer joven, Sara en esta ocasión más o menos tendría unos
65 años de edad y Agar pudiera haber tenido unos 35, le llevaba la ventaja. Ahora dice, mi esposo se metió con ella, ahora va a querer estar con ella, pues es una muchacha. Hermano, los celos matan a cualquiera. Y con justa razón, ¿sí o no? Cuando la mujer es celosa, porque hasta con una escoba cela al marido, pues ya eso no es de parte, no es bueno. Pero cuando es celosa porque debe de cuidar a su marido, debe de cuidarlo. La mujer debe de cuidar a su marido. Si ella ve que un hombre, una mujer anda coqueteando a su marido, pues párelo. ¿Y qué te pasa? ¿No, es que no eres casado para andar coqueteando con esta? Hasta que me está dando ganas de virar la conferencia. Por algo es. Algo hay aquí, hermano. Hermano Denis. Aquí hay gato encerrado, decía mi papá. Paz de Cristo. Porque hay mujeres muy celosas, pero de la carne. Celan por todo, andan celando al marido por todo, hasta con la sombra lo celan. Y ese que anda detrás de ti, ¿quién es? Mi sombra. Paz de Cristo, hermanos. Se enfermó Sara. Fatal, hermanos. Usted sabe todo el problema que existe allí. La Biblia dice, mire lo que dice la Biblia en Santiago capítulo 3 verso 16. Porque donde hay celos y contención, o sea, donde hay celo y discordia, problemas, discusiones, que dime que te digo, dice la escritura, porque donde hay celo y contención, o sea, que donde hay esta clase de problema, allí hay perturbación y toda obra perversa. Si hay algo que el enemigo utiliza en la vida, son los pleitos en la casa. Mire, hermanos, cuando en una casa hay gritos, hay ofensas, hay maltrato, ya Dios no está allí. No, ya Él se fue de ese lugar. ¿Sabe qué hay? Dice la escritura. Hay toda clase de perturbación y toda obra perversa hay en esa casa. Entonces, cuando usted llega a una casa y usted oye discusiones, problemas, y dime que te digo, y aquí el que manda soy yo, y por qué tú no te sujetas, y todo esto, allí no está Dios. Lastimosamente, el Señor, nuestro Dios, se fue de allí. ¿Qué hay allí? Pura obra del diablo, que el Señor lo reprenda. Entonces ya no vamos a tener las bendiciones de Dios. ¿Por qué? Porque ya no están las bendiciones de Dios allí. No solamente esto, hermanos, cuando nació Isaac, la Biblia nos habla en Génesis 21:9, y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia Ismael, el cual esta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Un problema familiar. A ver de lo que están aquí, ¿cuántos de ustedes han vivido con otra familia en algún momento? No diga nada, pero solamente para que usted sepa lo que voy a decir. Cuando uno vive con otra familia, los niños se comienzan a pelear uno con el otro. El más grande siempre la va a ganar. Y la familia del más pequeño va a estar resentido porque el hijo aquel grande le pega a su hijo menor. En una familia se debe de vivir solos, aunque sea en un ranchito con unas 4 hojas, pero solo es mejor que mal acompañado. Si usted quiere vivir mal en su vida, viva con su familia revuelto. Allí va a escuchar siempre indirectas, cosas que van a decir de usted,
Que por qué no apagó el abanico, que como no paga la luz bien, que por qué deja el foco prendido. Hermanos, un sinnúmero de problemas que va a haber familiar. Nosotros debemos de cuidarnos para que nuestra vida sea para agradar a nuestro Señor Jesucristo. Ya está Sara y Agar con los problemas familiares porque Ismael es 15 años más viejo que Isaac, y pues lo agarra con él. Entonces dice Sara, esto no puede seguir así. Una de dos: o te quedas con Agar o te quedas conmigo. Tienes que despedir a esta mujer porque no la soporto más con su hijo. ¿Quién armó el problema? Sara. Ella fue la que, ¿por qué no te acuestas con Agar y tienes un... ¿Por qué no esperaste en la voluntad de Dios? El plan de Dios, el tiempo de Dios es perfecto para con nosotros. ¿Cuántos matrimonios viven arruinados? Porque la mamá le decía al muchacho, no te cases con esa joven porque no te conviene. Ah, no. ¿Y quién se tiene que meter en mi vida si yo soy ya mayor de edad y yo me mando solo y yo soy el que voy a... Ah, ahora está diciendo no la soporto. No sé cómo me fui a meter. Ah, ¿cómo que tu mamá te lo dijo clarito? Que esa muchacha no te convenía. ¿Sabe por qué nosotros como padres aconsejamos a nuestros hijos? Porque nosotros tenemos ya la capacidad de ver en la familia, hermano, en una familia problemática. Aquí no hay, gracias a Dios, y por eso hablo así. Pero en una familia problemática, donde todos gritan, donde todos se ofenden, donde ha habido divorcio, donde ha habido problemas, ¿para qué su hijo se va a casar con una muchacha así? Va a tener problemas a decir basta. ¿Cambio el mensaje o sí? ¿O lo dejo como estaba? Todavía se lo dije, hermano. ¿Usted está seguro que quiere a la hermana para casarse con ella y vivir con ella para... Ay, hermano, claro, estoy ansioso de estar con ella. Ahora me está diciendo que ya no la quiere. Que usted se equivocó. ¿Qué se equivocó de qué? Hermanos, tenemos que estar en la perfecta voluntad de Dios. Dios es perfecto y jamás se equivoca en la vida. Alguien da gloria al Señor. ¿Cuántos perdieron una casa porque quisieron comprarla antes de tiempo? Ah, no, mire hermano, ahorita yo estoy ganando tanto y yo puedo comprarme esa casa porque yo estoy ganando tanto. Sí, pregunto, no quiero que me malinterprete, pero si ese trabajo desapareciera, te echaran de ese trabajo, ¿con qué vas a pagar esa cantidad de dinero por esa casa? No, pues es que nunca me voy a quedar sin trabajo. ¿Estás seguro? Hermano, uno va delante de las cosas. Ahorita usted lo puede hacer, pero usted piense bien. ¿Por qué no se compra una más barata que aunque usted tenga la facilidad de pagarla, usted puede ir agrandándola si usted gusta? Pero si se quedó sin trabajo, de alguna manera recoge el poquito para pagarla y se evita un dolor de cabeza mañana que le vayan a quitar su casa. El tiempo de Dios es perfecto en nuestras vidas. El Salmo 90 verso 12 dice: enséñanos de tal modo a contar nuestro día que traigamos al corazón sabiduría. Si usted desea que las cosas salgan bien,
¿qué debe de hacer? Consulte a Dios primero, antes de hacer cualquier cosa. Dígale que Él le guía la voluntad, que le cierre las puertas si es posible para que usted no cometa un error, pero que usted quiere ser guiado por su voluntad. El apóstol Pablo escribió en Corintios 10:23: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. O sea que nosotros podemos hacer muchas cosas, pero las consecuencias hay que pagarlas. ¿Alguien le da un aplauso al Señor? ¿Entendimos lo de Sara, hermanos? ¿Está clarito? Hermanas, no se adelante usted a esperar hacer la voluntad suya. Espere en Dios para que toda su familia viva en paz y tranquilo. Vamos a mirar un segundo caso, solo para que usted entienda lo que estoy diciendo. Dice, este caso es el caso de Saúl. Samuel le había dicho a Saúl que esperara que él llegara para ofrecer sacrificio para salir a pelear. Pero la Biblia dice en 1 de Samuel capítulo 13, en el verso 8: y él esperó 7 días. Oiga bien lo que dice aquí: conforme al plazo que Samuel le había dicho. O sea que Samuel le había dicho a Saúl: espérame allí, en 7 días vendré para ofrecer el sacrificio para que tú salgas a pelear a la guerra. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel le había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Que es momento de presión, momento en que usted dice: ¿será que no va a llegar? ¿Será que tengo que hacerlo yo? Dios había usado a Samuel para darle la palabra a Saúl. Dios le dijo a través de Samuel: espera 7 días. El tiempo que Samuel le había dicho estaba todavía en el plazo, pero Samuel no llegaba. Verso 9: entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. Mire lo que dice aquí: y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. O sea, unos minutitos, acaba de ofrecer el sacrificio y Samuel que viene llegando. Uy, Señor, ¿por qué no lo esperó un poquito más? ¿Por qué no tuvo paciencia? Les voy a preguntar algo a ustedes. No respondan para que no salgan en la tele. ¿Cuántas veces usted ha tenido un problema serio con alguien y en el espíritu, en su corazón, el Señor le dice: no le digas nada, quédate callado? Y usted está: ¿se lo digo o no se lo digo? Está en una lucha, ¿verdad que sí, hermano? El espíritu le dice: no le digas nada. Y usted dice: es que se lo tengo que decir. Suéltelo y verá la consecuencia que va a tener. Dígalo y verá las consecuencias que va a tener. Porque el Señor nos guarda de la maldad, nos libra, nos cubre, nos protege. Unos minutitos más y Samuel llegó. Acababa de ofrecer el holocausto, dice. Mire, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, ¿qué puede haber allí? Una media hora, hermanos. Y ya llegó Samuel. La sangre de Cristo
Y he aquí que Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. El tiempo de Dios es perfecto, Él no se atrasa ni se adelanta. Pero Saúl se adelantó y ofreció el sacrificio. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se desertaba y tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Mizpa. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí en Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforzaré pues, y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: qué terrible, locamente has hecho. Dios nos ayude, hermanos. Dios nos guarde. Dios nos dé la sabiduría para entender esta palabra. Porque cuando Dios habla a nuestra vida, es que algo va a suceder adelante. O sea, Dios no va a andar atrasado con su palabra. No, Él siempre anda delante de nosotros. Alguien de nosotros, Dios nos está hablando que va a venir algo para usted, y que tenga en mente esta palabra. Si usted la toma, las bendiciones de Dios van a estar en su vida para siempre. Si usted se olvida de esta palabra, no va a obtener. Mire lo que dice. Entonces Samuel le dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se desertaba y que tú no venías en el plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos. Y me dije: ahora descenderán los filisteos contra, o sea, toda la excusa de nosotros. Entonces Samuel le dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que Él te ordenó, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Paz de Cristo, hermanos. Si Saúl, oiga bien esto, si Saúl hubiera esperado en el tiempo de Dios, Saúl hubiera sido un hombre extraordinario, un rey extraordinario. Pero unos minutos perdió todo su reinado. Fue desechado. Saúl perdió todo lo que Dios le había dado. Hermano, usted no se adelante a los planes de Dios, porque va a dañar. No reviente la cáscara del huevo, porque se va a morir el pollo. No haga cosas que usted piensa que están en los planes de Dios. Espere en el Señor. Por unos minutos Saúl perdió todo lo que Dios tenía para con él. Hubiera sido un hombre extraordinario, un rey extraordinario. Lo perdió todo. Ya se acabó el tiempo, hermano. Miremos al revés el caso de un hombre, el salmista David. Y voy a ir rápido, porque ya no me voy a tener con la familia, ni con los matrimonios, ni con nada. El salmista David escribió: pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí y oyó mi clamor. David fue ungido por Samuel. Primera de Samuel 16:13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se fue y se volvió a Ramá. David fue ungido como rey, pero desde el momento que David fue ungido como rey, Saúl comenzó a perseguirlo. Entró un celo en la vida de Saúl,
Y en 1 Samuel 24:6, y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido del Señor. David, hermano, sabía que era el rey de Israel. Había sido derramado el aceite sobre la cabeza, y el Espíritu de Dios estaba con David. Pero Saúl seguía creyendo que era el rey, y en muchas ocasiones David lo tuvo para matarlo, porque David andaba huyendo en las cuevas, en los montes, en los desiertos. Pero David dijo: líbreme Jehová, que yo levante mi mano contra el ungido. A su debido tiempo Dios me pondrá a mí como rey. Ya eres rey, David. Sí, yo soy rey, pero todavía Saúl sigue pensando que él es el rey, y yo lo voy a respetar hasta que el día que el Señor me diga que tome este lugar, lo voy a tomar. No me voy a adelantar a los planes perfectos del Señor. ¿Y qué dice Dios de David? Que se encontró un hombre conforme su corazón. ¿Por qué? Porque supo esperar en la voluntad de Dios. No ha habido otro como David. No ha habido otro. No encuentro en la Biblia otro hombre que la Escritura diga que tiene el corazón como el de Dios. No, solo David. Porque dijo David: pacientemente esperé en Jehová. Paz de Cristo, amados hermanos. José tenía un sueño de parte de Dios, y aunque sus padres, sus madres y sus hermanos lo odiaron y no podían comprender lo que él estaba pasando, José supo esperar en la voluntad de Dios. Él supo esperar en el Cairo. El tiempo de Dios para José no fue fácil. Fue odiado por sus hermanos, echado a la cisterna, vendido como esclavo, separado de su familia en tierra extraña. Estuvo como esclavo trabajando, acusado injustamente, yendo a la cárcel por 13 años. José estuvo esperando en la voluntad de Dios. Pero cuando alguien espera en la voluntad de Dios, Dios se va a glorificar de una manera especial. Hermanos, en esta mañana, póngase de pies. El tiempo de Dios es perfecto. Dios llega en el momento exacto, y debemos esperar, como dijo David, con mucha paciencia ese momento. Saúl no esperó, Sara no esperó, y las consecuencias vinieron. David esperó, y José esperó, y fueron bendecidos por la mano del Señor. Yo le pregunto en esta mañana: ¿quiere usted ser bendecido por el Señor? ¿Quiere usted estar en la voluntad de Dios? ¿Quiere esperar en Él? Alguien está esperando algo de parte del Señor. No se adelante. No busque forma para resolverlo si no viene de parte del Señor, porque el Señor tiene preparado cosas especiales para con nosotros. A su debido tiempo Él se manifestará de una manera extraordinaria. Aquí hay un altar. ¿Por qué no venimos y puede ser que esta palabra sea para usted? Mañana que va a suceder aquello, usted va a tener que esperar con paciencia en la voluntad del gran Dios eterno. Pacientemente confiar en Dios, esperar en Él, pedir a Él que le ayude, aún en medio de angustia,
y de la desesperación, aún en medio en que usted no encuentra la salida. Y tal vez el enemigo se mete en su cabeza, en su corazón, queriendo que usted haga algo que usted sabe que esa no es la voluntad de Dios. Y va a cometer un error. Va a cometer un error que lo va a tener que pagar como Sara. Va a tener que llorar como Saúl, amargamente, por perderlo todo, por no saber esperar en la voluntad del Señor. El tiempo del Señor es perfecto. Hoy se enciende el fuego en el altar, una iglesia lista para avanzar con visión, pasión y unidad. Monte Oreb se vuelve a levantar.